toca hablar del mundo y sus alrededores. Pero ahí queda un poco general. Yo quiero contar 2 o 3 puntos que creo que son importantes retener. Primero, ya lo deben haber hablado acá, eso está claro, pero estamos en un mundo en transición. Eso es muy evidente, pero nosotros que estamos metidos en eso, quizás no nos damos cuenta cabalmente de todos los significados de eso. Un mundo en transición por una revolución tecnológica que está cambiando el mundo de una manera acelerada, que no tiene más de 50 años, pero no tiene menos de 50 años. Y que parece ser tanto o más profunda que la revolución industrial. Se acabó eso que llamamos la modernidad industrial. Y me parece que hay algunas de esas cosas que no podemos saber exactamente. Es decir, ¿cuándo empezó esta revolución tecnológica? Para mí tiene un libro con fecha de nacimiento, que le da la partida de nacimiento, que es el libro de Brzezinski, La Era Tecnotrónica. Yo lo leí en 1971, había salido creo que en el 70. Lo leí, salió en español, creo que era Ariel que lo sacó acá. Lo terminé, yo estudiaba sociología, disciplina que ahora parece no existir más, se ha descompuesto el... Antes estudiaban por qué había sociedades que tenían reglas. Durkheim insistió en las tasas de suicidio como prueba de que las sociedades existen, más allá de los individuos. Pero todo eso desapareció ya, consumido por Thatcher, que dijo, la sociedad no existe, lo que existen son los individuos. Así que ahí se murió la sociología, así que yo soy un producto de algo que no existe más. Existen los que hacen encuestas, los que hacen marketing, los que hacen una serie de cosas, pero el estudio de una sociedad, no. Algunos antropólogos tratan, algunos historiadores, pero eso hay que tener como 500 años para darse cuenta. Lo cierto es que ahí comenzó una transformación de la realidad económica, social y de la vida cotidiana de miles de millones de personas que no se ha detenido y que a veces parece que toma velocidad, no que se ha detenido. Es decir, hace 5 años hablábamos de la robótica, de los robots más que de la robótica, o la robótica más vieja. Y se acuerdan que aparecieron los robots que ya hacían cositas. Yo mi primer robot así lo vi en China, en un hotel. Estaba contra la pared el señor, pues no tenía cara de persona, tenía un aspecto redondito así simpático y se enchufaba solo. ¿Y qué hacía el robot? Iba y llevaba cosas. Llevaba cosas a las habitaciones. Entonces, por supuesto, en la habitación pedimos una Coca-Cola. Y al rato suena, claro, no podía golpear la puerta, cuando tenía brazos el robot. Pero entonces suena el teléfono de la habitación. Y era el robot. Estaba del otro lado de la puerta. Abrí la puerta, miré el robot y me di cuenta, con cierto esfuerzo, que lo que había que hacer era algo para que abriera el pecho y salía la Coca-Cola, la botella, el vaso. Se agarraba uno el vaso, le decía muchas gracias, y el señor se iba, tomaba el ascensor y volvía a su puesto ahí en el hall, ahí en el pasillo, sentadito ahí. Bueno, ahora no hablamos de eso, ahora hablamos de cosas como la inteligencia artificial.
de la cual yo por lo menos entiendo menos, pero cualquiera se da cuenta que eso es una cosa muy seria y muy importante. Y ahora están los que hablan, no sé si han visto ese libro, La ola que viene, que es un libro fantástico porque entusiasma por todos los cambios, pero al mismo tiempo es un poco aterrador. Porque el autor, que es un señor que sabe de inteligencia artificial, dice que se nos vienen 3 horas juntas, la ola de la inteligencia artificial, la ola de la biología sintética, que uno no podría ser, uno dice que sea una biología de plástico, no, es que cortan las cadenas de ADN, sacan pedacitos, y además, para peor, dice este señor, varios, que la tecnología para hacer cortar esas cadenas de genes y la inteligencia artificial es lo mismo, es la misma tecnología. O sea que eso se va a fusionar, eso que vemos ahora que le ponen unas cositas, va a ser mucho más global, no va a ser una cosita simplemente. Y después tenemos toda la cosa esa cuántica que está más allá de mi capacidad de comprensión, así que de eso solo lo menciono. En síntesis, esa revolución tecnológica surgió de los poderosos, pero respecto a la apropiación, todas las tecnologías han sido apropiables, como dijo, desde el fuego hasta la industrial, pero me da la impresión que esta revolución tecnológica o este gran cambio es apropiable bastante rápidamente, más rápido, me parece que es más fácil apropiarse de la tecnología de la computación y de los teléfonos que de hacer una acería en el siglo XIX o XVIII. Me parece que eso era más difícil y que quedó más concentrado. Lo que está claro es que esa tecnología surge de los poderosos, porque son los que tienen en general más recursos, y si surge en otra parte la toman. Y la consecuencia es que produce como primer efecto un enorme crecimiento de la desigualdad en lo económico, en lo social, pero también en el conocimiento y en el poder. Entonces, cuando uno ve esa desigualdad, tiende a desanimarse. Cuando ve que esa apropiación es más veloz y que entonces la mayoría del mundo o los países emergentes o los que no tienen esa punta tecnológica pueden apropiársela rápidamente, bueno, eso es una ventaja. El ejemplo mejor de eso para mí es una tontería, pero es los ferrocarriles de alta velocidad chinos. Los chinos no tenían ferrocarriles de alta velocidad, que ya había en Japón, ¿se acuerdan? El primero que va a 100 kilómetros por hora. Después estuvo en Francia, después estuvo más o menos extendido en Europa. Estados Unidos se ha mantenido hasta ahora prácticamente al margen, y ese no es un buen indicador. Pero los chinos, como decían ellos, en el año 2004 decidieron hacer trenes rápidos. ¿Cuándo inauguraron el primer tren rápido? En el 2006. En 2 años hicieron el primer tren rápido, que son trenes de 300 y pico de kilómetros por hora. Y no solo lo hicieron rápido, sino que ahora tienen la red de trenes rápidos no más grande del mundo, sino una red que es en porcentaje mayor que todos los otros trenes rápidos del mundo. Es decir, ese es un buen ejemplo de una tecnología apropiada, desarrollada, además ejecutada a una velocidad extraordinaria. Yo me acuerdo, yo era ministro y viajé a China
para un viaje oficial en el 2006. Y me entero que en Beijing había una delegación de ferrocarriles, de la Secretaría, qué sé yo, que habían firmado un acuerdo para comprar y modernizar los trenes nuestros. Entonces los invité a los tipos, eran dos hombres y una mujer, dos técnicos. Y fuimos a comer y charlamos y festejamos que comenzaba la modernización de los trenes chinos. Bueno, esa velocidad del 2004 al 2006 de los trenes chinos no logró transmitirse al acuerdo del 2006, porque creo que no se logró ni en el 2015, creo que quedamos esperando. Otros problemas seguramente. Pero bueno, lo que sí hay esa revolución tecnológica, que en realidad es un poco darle la razón al viejo Marx, ¿no? Que hablaba de la forma de producción, de cómo se acumulaba el capital y cómo el desarrollo de los medios de producción establecía ciertas relaciones de producción y que eso tiene una serie de consecuencias sociales, etcétera, etcétera. Bueno, algo de eso deberíamos reactualizar y poner de nuevo en escena, porque lo cierto es que muchas de las cosas que están pasando en el mundo tienen que ver con esos cambios, porque esos cambios tecnológicos, científicos o productivos, modifican las relaciones de poder. Eso me parece que modifican las relaciones de cómo se distribuye el poder, pero también de cómo se genera el poder, y cómo se disputa el poder, y cómo se pierde el poder. Es más, tradicionalmente en política hemos dicho que la política son ciencias o disciplinas en donde los productos tienen suma cero, ¿no? Lo que tiene uno lo pierde el otro. Si uno gana, el otro pierde. No está claro que con esta revolución productiva eso siga siendo válido, que el conjunto siga siendo 100 y que no haya innovaciones que hagan que la mesa sea 110, 120, y cómo se distribuye eso, en principio siempre tiende a distribuirse en forma concentrada, salvo que el resto se apropie o busque contener eso. Y eso me parece que es importante que lo pensemos, porque sí nos damos cuenta de algunas de las consecuencias de eso. Nos damos cuenta que algunos de los instrumentos o armas políticas, tecnológicas, científicas, ideológicas, filosóficas que usamos, nos suenan a veces a viejo, nos suenan a viejo a que han perdido brillo, dinamismo, estamina, fuerza, y en realidad es probable que sea cierto. Es decir, es probable que tengamos que rever, que adaptar, que transformar algunas de nuestras prácticas a esta nueva realidad. Esta transición va a crecer, va a continuar, no se ha terminado. E insisto que una de las características más importantes que tiene es la facilidad o la velocidad de apropiación por parte de quienes no la poseen. ¿Sí? El viejo dicho que si no estás en la mesa sos parte del plato, es cierto, pero hay algunos platos que pueden conseguirse un asiento en la mesa. Esa sería la posibilidad. No tenemos que darlo todo por cocinado, no somos parte del fiambre necesariamente, sino que es un fiambre que puede terminar sentándose a la mesa. Esa transformación, que es muy grande, es posiblemente una de las más grandes que sufrió la humanidad, quizá no tanto como el fuego,
que cambió la cabeza, literalmente, o como La Rueda, sí seguro como la imprenta y más. Pero lo cierto es que todo va a ser paulatinamente distinto. No quiere decir que no tenga nada que ver con lo que pasaba antes, sino que va a ser distinto. Y nosotros tendremos que ver cómo se adaptan las sociedades, los intereses y las luchas a ese distinto. Por lo pronto, este es el sustrato económico de lo que estamos viendo, que es la declinación del Imperio Americano y la emergencia, luego del fin de la Guerra Fría y del triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, el fin del mundo unipolar que sirvió a eso. Fíjense que ese mundo unipolar es breve. Si tomamos la caída del muro, el 89, ¿hasta cuándo llega? Como máximo hasta el 2008, hasta la crisis financiera de Lehman Brothers. Si queremos poner un punto político, hasta el 2003, un poco antes, cuando Estados Unidos tiene que mentir para ir a la guerra, Segunda Guerra de Irak y engañar al mundo, porque si no, no lo lleva, y no lo lleva, salvo a sus amigos. Pero en todo caso, esa unipolaridad duró bastante poco. ¿Y qué comienza a suceder? Bueno, comienza a suceder que aparece la multipolaridad. Yo quiero hacer una reivindicación ahora del gobierno de Néstor Kirchner, de Lula, y de quienes en el 2005 nos tocó debatir sobre el tema del ALCA en Mar del Plata. Y ahora se cumplen este año 20 años. ¿Por qué? Porque más allá que hay un hecho objetivo, que el Mercosur no encontraba ninguna ventaja económica y todos los índices daban lo mismo, de que no convenía un libre comercio con Estados Unidos, por las características de las economías nuestras, de que no eran complementarias, cosa que puede verse distinto en el norte de Sudamérica y en Centroamérica y en México. Lo cierto es que detrás de eso había una cosa más importante, y es que todos ellos, Lula, Néstor, los que colaboramos con ellos, Marco Aurelio, Celso, Marco Aurelio, Samuel Piñero, bueno, varios amigos, veíamos que en realidad lo que iba a venir es que esa declinación estaba comenzando y que teníamos que prepararnos para un mundo multipolar que iba a emerger y que teníamos que hacerlo, ayudarlo a emerger, y que por eso no había que subordinarse a ser cola de león, sino que había que aspirar a crear algo distinto, más cooperativo, más igualitario, y que ese mundo multipolar iba a surgir. Tuvimos razón, y esa es una razón, esa fue una visión estratégica, porque eso se definía. Yo me acuerdo, y eso está grabado, pero nadie lo levantó en su momento. Después que se pusieron todas las intervenciones en el plenario, el presidente Bush estaba molesto, Condoleezza Rice también, estaba sentado incómodo, porque se había dado cuenta que todo se había ido a la miércoles. Y entonces de repente se pide la palabra y dice, bueno, yo al final no sé por qué tanto lío, por un párrafo, 2 párrafos, un acuerdo. Ya acá todos sabemos que de lo único de que se trata es de ver cómo paramos a China. 2005, nadie había mencionado la palabra China. El único que tenía claro el tema era él. Yo escuché eso y dije, Bueno, él tenía muy claro ese tema. No como ya empezó a tenerlo Obama, que lo manifestaba. Ahí lo largó con bronca. No déjense de probar. Y aún está totalmente actual. Totalmente actual. Exacto, el chip.
Exacto. Siguió. Entonces, ahí terminé de confirmar que teníamos razón en rechazar eso, aunque ahora Argentina parece que va a firmar un acuerdo donde vamos a ceder varias cosas, no se sabe a cambio de qué, pero que vamos a ceder y vamos a comprometer más nuestro futuro. Pero, primero que no es un mundo Estados Unidos-China, no hay un G2, eso es falso. La idea de una nueva guerra fría hay que combatirla, porque es un error. Es un error profundo, pero además que tiene consecuencias políticas. ¿Por qué no es una nueva guerra fría? Bueno, porque la pelea entre el mundo socialista y el mundo capitalista, entre el comunismo y sus países de influencia y el occidente capitalista liberal, tenía una decisión completa. Eran dos mundos, dos filosofías, dos visiones de la religión, dos visiones de la economía, y prácticamente ningún contacto. Los contactos eran para tratar de no tirarse la bomba por error. Eso era el contacto. O porque casi se pelean, como en Cuba. Pero no era, digamos, no había no se vendían. Rusia no le vendía tornillos a Estados Unidos, ni Estados Unidos le vendía, no sé, hamburguesas, nada. No se vendían nada. Eran dos mundos totalmente desconectados. Díganme qué tiene que ver eso con la relación entre China y Estados Unidos hoy. No tiene que ver. No tiene que ver. O sea, la idea de una guerra fría es una forma, sobre todo frente a Latinoamérica y frente a nosotros, de obligarnos a estar en una parte. Decir, muchachos, ¿ustedes qué van a estar? Con aquello que no se sabe ese idioma, que no se puede leer, ni se sabe qué hablan, y que son todos iguales, como dijo nuestra canciller. O van a estar acá, que finalmente ustedes nos copiaron la Constitución y saben quién era Rubén, y quieren las libertades individuales, y nosotros, bueno, tuvimos la esclavitud y algunos pequeños problemas ahora con los inmigrantes, pero más o menos somos de la misma. Una vez en una reunión política, estaba con otro peronista, yo soy peronista, de una fracción distinta. Yo estaba como a la izquierda del peronismo y él estaba en el ala derecha. Y tuvimos una conversación larga ya en Democracia, en el 84, porque queríamos poner un interventor distinto que organizara la Universidad de Quilmes. Y así fue. Era muy nueva y estaba muy desperdiciada en manos de... Este era un puntero, pero él que manejaba, el que estaba. Y tuvimos una larga conversación que tenía sus rispideces. Y de repente el hombre me mira y me dice, tiene razón, ya entendí. Entonces ahora viene la frase que de jugadores de cartas. Nosotros somos del mismo naipe, pero de distinto palo. Yo escuché, intenté de entender y dije, sí, tiene razón. Y ahí se acabó el conflicto, se acabó la guerra y pudimos hacer la mitad. Entonces, esto venía a lo del mundo multipolar. No hay guerra fría, hay mundo multipolar. Eso del mundo multipolar nosotros lo tomamos con alegría porque decimos, estamos acá y tenemos el muy grandote arriba, entonces nos viene bien que haya un mundo multipolar. Y nos parece que nos da más opciones, lo cual es estrictamente cierto. Ahora, el mundo multipolar no es un mundo, primero, tranquilo. Segundo, en general no es muy pacífico, porque tiene muchas tensiones, conflictos, competencias, rispideces, y que en general, bueno, en muchos casos, termina en enfrentamientos. Ahora, lo que sí tenemos es experiencia de mundo multipolar, porque el mundo en general fue multipolar. Dejó de ser multipolar cuando Britannia ruled the waves, o sea, cuando el imperio británico se consolidó en el mundo,
y cuando después de la Primera Guerra Estados Unidos tomó su lugar. Pero el mundo siempre fue multipolar. Basta recordar que al terminar la Primera Guerra Mundial desaparecieron 4 imperios simultáneamente. 4, en 1918. El austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán. 4. Algunos tenían varios siglos de existencia. Eso dura para siempre. No. Pregúntenle a los kurdos cómo le fue con el imperio. O a otro más cercano todavía. Entonces, el que discutía esto era Brzezinski, con el que estuve en Beijing en 1914, 15, 14, 15, en una reunión en donde él dio una gran conferencia y hablaba del rol positivo que podía tener Estados Unidos en el este de Asia y en el mar de China y todo eso, cosas que los chinos no tenían mucha convicción que fuera de esa manera. Pero él lo defendió muy bien, le dijo: nosotros somos un país experto en amigar países que no se llevan bien. Fíjense ustedes, Alemania y Francia se han peleado por siglos y nosotros hemos logrado que hagan la Unión Europea y que ahora sean íntimos amigos. Así que a lo mejor acá podemos cumplir un rol, sin mencionar, pero haciendo referencia, obviamente, a las complejas relaciones China-Japón, o Corea-Japón, o China-Corea, en fin, todo un mundo que es bastante, con historias muy, muy inventadas, y el tema Taiwán y todo eso. Y él entonces dijo algo interesante. Dijo: porque ustedes están pensando en el problema del hegemón, que estaba defendiendo Estados Unidos. Pero en el siglo XXI, dice, no es como, el siglo XIX el hegemón es Napoleón, en el siglo XX el hegemón es Hitler. Pero el siglo XXI no va a tener hegemón. El riesgo no es que haya hegemón, el riesgo es que haya caos. O sea, invertía el asunto. Y dice: así que ustedes no quieren que haya hegemón. Bueno, van a ver lo que significa que no haya hegemón. Pero en realidad, más allá de esta simplificación, era una reflexión bastante profunda la que hacía el señor Brzezinski. Ya que estamos en el cuento de la nota, yo lo saludé y le agradecí, porque él intervino cuando estaba como consejero de Seguridad Nacional de Carter en la situación de los presos en la Argentina, que nos mataban, así que era una situación inconveniente la que teníamos. Y él realmente intervino y ayudó a que se detuviera esa matanza de presos, no de los desaparecidos, sino de los presos que estábamos formalmente legales. Y él actuó. Yo creo que debe ser la única persona que lo felicitó alguna vez y le agradeció algo en la vida, porque me miró con una cara de sorpresa y de cierto agradecimiento. Dijo: bueno, al final alguien se acuerda. Pero yo sentí que tenía que hacerlo porque la verdad que había sido más o menos cierto. Volviendo, después del 2008, es que China comienza una etapa distinta. Lo hace después, lo hace en el 13º plan quinquenal, pero es a raíz de Lehman Brothers. Y descubren lo que había descubierto Ferrer, o lo que nos contó Ferrer, que hemos descubierto todos los argentinos después de la crisis del 30, que si eres una economía exportadora bastante primaria y estás ligado al ciclo exportador, cualquier crisis mundial te lleva a una crisis muy profunda. Y entonces los chinos descubrieron esto de las dos circulaciones. Empezaron a decir: no, en el 13º plan quinquenal dicen no podemos depender tanto del mercado externo, aunque sea con valor agregado. Tenemos que
elevar el nivel de nuestra población multitudinaria, 1.000 millones, y para que eso se transforme también en un mercado importante. Y tenemos que expandir y buscar mayor relación, ¿no? Y entonces hay que desarrollar más lo de Shanghái, la cooperación de Shanghái, y luego van a ir a la ruta y la seda. Lo ven como un mecanismo. Entonces yo, argentino, dije, entonces lo que van a hacer es comenzar a producir cosas que tengan mucha mano de obra para que vaya subiendo el salario. Dicen, no. Eso que se vaya al sudeste de Asia. Nosotros vamos a producir alta tecnología. ¿Qué van a producir? Robótica, inteligencia artificial, 14. Digo, pero entonces si van a elevar el salario, le digo entonces, porque con eso van a tener más consumo. No, me dice, porque si elevamos el salario de golpe, vamos a tener mucha inflación. Yo como el argentino esas cosas no. Y entonces, ¿qué van a hacer? Le digo, no, primero tenemos que agregar, tener un nivel de producción con más valor agregado y que entonces ese valor agregado produzca más riqueza y que entonces podamos subir los salarios. Me dije, claro. Y por ejemplo, entonces no van a desarrollarse en las áreas estas de mayor trabajo. No, pero digan una cosa, y estas cosas de la robótica y todo eso, no es que eliminan puestos de trabajo. Como son chinos, y esto era medio en inglés o con traducción, es difícil captar las expresiones, porque es realmente un universo cultural. Pero yo sospeché que me empezaban a mirar como un gran idiota. Y el tipo dijo, no, es al principio que produce esa caída, pero después eso va a generar mucho más empleo en otras áreas de lo que usted piensa. Dije, bueno, creo que tienen razón. Creo que tienen razón en el sentido que no debemos aceptar el rol del productor de materia prima con una mínima elaboración o la elaboración con poca calificación. Enseñemos cómo se corta la caña con un buen machete y vamos a tener una fuerza muy capacitada para producir azúcar. No, me parece que eso ya fue siglos atrás y hoy no va. Esto requiere varios esfuerzos. Uno, el esfuerzo de poder salir de esa primarización que estamos viendo que ha crecido en realidad siempre en nuestra producción y nuestras exportaciones, sobre todo en América Latina, como hemos quedado en parte al margen de eso. Brasil ha hecho cosas con más éxito que varios otros países, entre ellos nosotros. Pero está claro que eso requiere de 2 o 3 condiciones. Una condición es esta unión o coordinación de los emergentes, por eso es importante el BRICS, pero no solo el BRICS, porque el BRICS es un grupo, pero también es una idea de una forma de cooperación que va mucho más allá de los miembros del BRICS. En el BRICS están, por ejemplo, y por eso es un ejemplo de cooperación, la China y la India, que tienen una hipótesis de conflicto con armas atómicas entre ellas y que han tenido guerras en los últimos años. Conviven los BRICS y cooperan, ¿no? Y todo el mundo sabe que China ayuda a Pakistán. Y que si no hubiera intervenido Rusia, la guerra contra Pakistán Oriental quizás hubiera sido distinta. Si no hubiera parado Rusia, los chinos, quiero decir, si no intervino directamente. Entonces,
lo que tenemos que aprender de eso es, primero, que es un polo de acumulación de extraordinaria importancia, como en particular o individualmente la estrategia del Belt and Road Initiative, ¿no? Eso primero. Segundo, que no es solo eso, no es solo los BRICS como institución o el banco que está en Shanghái, como antes había sido el Banco Asiático de Inversión, tiene dos nombres, Banco Asiático de Inversión y Infraestructura, una cosa así. Tiene un nombre muy apropiado, del cual Argentina se había hecho parte, no sé en qué categoría, pero ese banco fue un banco creado por los chinos unos años antes que el banco de los BRICS. Pero digamos, además de eso, me parece que tenemos que ver eso como un espacio grande, pero tenemos que ver también lo regional. No tenemos solución si no logramos algo de integración seria en nuestra región. Y estamos en un momento muy negativo de esa integración, porque tenemos algunos que trabajan claramente en contra de esa integración y nos hemos alternado. En un tiempo era Bolsonaro, ahora lo tenemos al de acá, pero eso nos ha hecho mucho daño. Eso es un problema que tenemos que superar. Por eso es bueno el anuncio que hubo ahora del grupo del ferrocarril Río de Janeiro, Chancay, ¿no? Que es un cruce, el puerto de Chancay con Río, del puerto de Atlántico a Pacífico. Nosotros estamos afuera de eso por estar afuera de los BRICS, con lo cual tenemos que mirarlo y pensar cómo repensamos o reventamos nuestra estrategia de facilitación de la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Por último, creo que hay un problema científico importante, y es la cuestión de, tenemos que formar científicos, eso es obvio. Tenemos que darle mucho más importancia. Bueno, no parece tan obvio porque acá los destruyen y los echan, pero digamos, esa es una pelea que tiene una base de sustentación amplia. Hay que formar más científicos, no formen sociólogos porque no estudian sociología, es mentira. Estudian disciplinas menores, no estudian el funcionamiento de la sociedad. Y lo que tenemos que sí tener cuidado es no formar científicos para ser simplemente el mismo punto de la cadena que se da en el extractivismo, de bienes primarios a bienes elaborados. Si no podemos tener uno que estudia esta partecita tan interesante, pero que por ahí se da un paper, y entonces el joven o la joven científica está contento porque va aumentando su carrera, puede presentarse, qué sé yo. Es una investigación muy importante de la cual finalmente no sabemos nada, ni tenemos ninguna patente, ni nos apropiamos de nada. Cuando uno mira el número de patentes registradas, en Brasil son poquísimas, pero en Argentina es casi un milagro el registro de patentes. Ahora, ¿eso por qué? Yo creo que los argentinos somos definitivamente tontos, no pareciera, porque es muy complejo patentar. Bueno, otros países patentan, así que tan difícil no debe ser. Que algunos prefieren patentar afuera porque es más fácil, y nuestra teoría de poder eludir los controles y las divisas y todo eso también ayuda. Pero centralmente es porque me parece que no hemos logrado tener ni en ciencia, ni en burguesía empresaria inclinada a lo científico, un conjunto o una densidad tal que permita que se avance con nombre propio, sino que preferimos que lo hagan otros, que lo patenten otros,
y nosotros somos los peones que hacemos. Bueno, ese es un error estratégico, porque entonces sí que vamos a hacer el plato de la mesa. Bueno, había más cosas para contarles, pero me parece que ya he hablado mucho tiempo. Sí creo que el mundo que viene tan terrible como se lo ve, es un mundo que nos da oportunidades. Muchas oportunidades. Y yo no soy un hombre optimista, que fácilmente, digamos. Soy optimista, basado en el más profundo pesimismo. ¿Sí? Y eso cuento porque 3 veces en mi vida dije, no puedo estar peor. Las 3 veces estuve peor. Entonces, a la tercera vez dije, conclusión, siempre se puede estar peor. Si siempre se puede estar peor, entonces tan mal no estoy, porque podría estar peor. Y a partir de ahí dije, bueno, es cuestión de remar. Es un cuento verdadero. Y me parece que estamos mal, pero siempre podemos estar peor, pero podemos estar mejor. ¿Por qué? Bueno, por la región del mundo que ocupamos. Ese lugar medio marginal, medio en el hemisferio sur, que es menos poblado, que tenemos todo ese Pacífico enorme, y Polinesia de aquel lado, y después África del otro lado, al que Brasil mira con bastante atención, nosotros con muy poca. Lo único que hacíamos era regalarle libros a Guinea Ecuatorial. Hace 40 años que hacíamos eso, porque hablan español. Pero después dejamos de hacerlo, ni siquiera porque el señor era un dictador. Era una cosa que no había en África, dictadores. Entonces dejamos de regalar los libros. Brasil tuvo más políticas, eso. Pero digamos, estamos en una región del mundo que no tiene tanta población, que tiene una buena proyección demográfica, cuando varios países enfrentan una crisis demográfica muy severa quiere decir que Italia va a tener 20 millones menos de italianos dentro de 30 años. El primer ministro de Alemania, el anterior, declaró que en el 2035 en Alemania va a haber 6 millones de puestos de trabajo que no se van a poder cubrir. ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer migrantes? Los alemanes parece que tienen alguna... Ahí no anda, ¿no? Hola. Lo toqué ahora. Parece que tienen alguna dificultad con los inmigrantes, por lo menos la han tenido en el pasado. O sea, no es un tema fácil de resolver en Europa. Estados Unidos vieron que está teniendo también algunas políticas particulares hacia los migrantes, como mandarlos a... Leyeron el diario, mandaron una serie de migrantes, algunos nacidos en Estados Unidos, o sea que tienen la nacionalidad, no solo la residencia, y los mandaron a África, no eran de África, son de Venezuela, de Honduras, los mandaron a un país cuyo, perdón, ese nombre no me lo acuerdo porque se lo cambiaron, que era Malawi, que está al costado de Mozambique y de Sudáfrica, y que ahora lo hicieron reino y le cambiaron el nombre. Los mandaron ahí a los señores. ¿Usted se imagina ser un hondureño o un venezolano en el medio del Mediterráneo, el país muy pobre, pequeño? Pues no sé cómo van a hacer. Nadie dice nada. Como nadie dice nada de que se siga bombardeando Gaza. Ayer mataron a la señora, no la mataron a la señora iba con 2 de sus hijos a buscar agua, los 2 murieron. Buscar agua. Creo que esperan que se junten y les disparan. Bueno, son cosas que algunos dicen que siempre los genocidios son cuestionados después que suceden.
y a veces varios años después. Pero en todo caso estamos viviendo un mundo que no tiene mucha sensibilidad hacia los demás. Rescatar esa sensibilidad me parece que es parte también de lo que debe ser un proyecto visto desde el sur y lo que debe ser un proyecto visto desde nuestra región. Nuestra región ha hecho de la solidaridad, del humanismo, tradicionalmente de lo que fue la doctrina social de la Iglesia, un valor del humanismo. Y después las vertientes laicas de la Revolución Francesa, más liberales, solidarias, el socialismo y todo. O sea, hay una tradición que nosotros tenemos que ser capaces de reactualizar y modernizar. Y generar ese nacionalismo que tiene que ser no provincial, es decir, no puede ser un nacionalismo de un solo país, tiene que ser regional. Tenemos que tener orgullo de nuestra cultura, porque tenemos una identidad cultural, tenemos casi una identidad lingüística, muchos hablamos castellano y los que no hablan castellano hablan portugués, que se manejan bastante bien en portuñol en el peor de los casos, y que somos muchos, y que siempre hay una cosa que hay que recordar. Nosotros en América del Sur nos juntamos por primera vez los jefes de Estado de Gobierno en el año 2000. Todos los países, salvo Surinam y Guyana ex británica, somos independientes desde los 20 del siglo XIX. O sea, nos tomó casi 180 años juntarnos, salvo 2 o 3 países. Lo juntó fue Fernando Henrique Cardoso en Brasilia por el tema infraestructura y comunicaciones. Pero fue la primera vez que se dio. Es evidente que todo ese atraso, que nos tuvieron 1 siglo y medio peleando por las fronteras, haciendo guerras civiles, que tuvimos muchas, ustedes en Brasil menos, nosotros tuvimos muchas guerras civiles, 70 años por lo menos. Y después volvimos porque no logramos resolver los problemas. Pero tenemos una región fuerte, con identidad, con una identidad cultural propia. Todo el mundo sabe que son los latinoamericanos. A veces los latinoamericanos no sabemos qué somos los latinoamericanos. Y que tenemos una capacidad, hoy somos muy marginales, somos el 4% del comercio mundial, somos muy poquitos. Pero tenemos una capacidad grande en una zona sin armas de destrucción masiva, con buena demografía, con una riqueza en biodiversidad y en mineral y en todo extraordinaria, que si somos capaces de aprovecharla, quizás, y somos también un ejemplo, con limitaciones, pero un ejemplo de diversidad y de, al mismo tiempo, de mestizaje y de incorporación. Nosotros hemos dado muestras de incorporación de distintas religiones, culturas, etnias, nacionalidades, que creo es un ejemplo para el resto del mundo y un ejemplo que se va a hacer más visible en los próximos años. Así que tenemos con qué, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y podemos dar una pelea por un buen lugar. ¿Para qué? Para que tengamos una vida con bienestar, justicia y libertad para todos y no solo para unos pocos. Gracias.